Buenos días. Ya vamos a comenzar con este pequeño curso de Crystal Reports. Le llamo pequeño porque vamos a estar alrededor de una hora viendo el tema, y quienes ya han trabajado con Crystal y para quienes no han trabajado con Crystal, sabemos que es una herramienta para crear informes, que es un tanto compleja, pero que es muy intuitiva. Nos va a ayudar esta herramienta con la creación de informes y layouts. ¿Para qué nos sirve? Para extraer datos de nuestros esquemas, nuestras bases de datos, las tablas de SAP Business One en este caso, y para usarlas en criterios de selección y controles de informes que estén eh, ligados a la interfaz de lo que estamos viendo en SAP Business One. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta Webex? Vamos a ver una pequeña introducción y conceptos básicos. Vamos a ver cómo crear una conexión a una nueva base de datos, tanto en SQL como en HANA. A partir de aquí, tanto en SQL como en HANA, como vamos a estar trabajando sobre Crystal Reports, es prácticamente lo mismo. Vamos a hacerlo en una sola plataforma. Nada más voy a explicar las diferencias de qué es la conexión. Después vamos a ver los diferentes orígenes de datos. Y ya al final vamos a ver ejemplos de cómo crear un pequeño informe por medio de un Store Procedure y cómo crear un layout, que vienen siendo los famosos formatos de impresión de un documento de marketing. Y va a ser a través de una consulta. Okay. Lo primero que tenemos que saber es que el sistema SAP tiene dos tipos de layout. Los famosos PLD nativos, que es un formato que utilizaba anteriormente y únicamente SAP, y que posteriormente nos incorporamos a los reportes o los layouts de Crystal Reports. Los podemos identificar por el tipo, que vienen con una terminación PLD o CR de Crystal Reports. Los reportes nativos del sistema siempre los vamos a identificar porque tienen entre paréntesis la palabra system. Cuando nosotros agreguemos un reporte a la medida, podemos teclear el nombre que queramos. De hecho, no nos va a dejar poner la palabra system, y si nos llegara a dejar, no hay que hacerlo para poder diferenciar los que son nuestros y los que son del sistema. Este tipo de layouts, que vienen siendo los de Crystal, el sistema nos permite descargarlos para posteriormente modificarlos dentro de la herramienta de Crystal Reports. A diferencia de los PLDs, los cuales tenemos que modificar dentro del mismo SAP Business One, ya tiene una herramienta. Un poco de la introducción y conceptos básicos. Voy a abrir aquí mi Crystal y me dicen ustedes ahorita. Denme un segundo. Aplicación de Crystal Report. Como introducción tenemos nuestro informe, que siempre viene con varias capas, con varias que estamos viendo aquí. Tenemos el encabezado del informe, que solamente va a aparecer una vez en nuestro reporte, así como el pie del informe, que solo aparecerá una vez al final. Encabezado de página, que es el que se repite en todas las hojas en la parte superior, así como el pie de página, que se repite en todas las páginas en la parte final. Y la parte donde nosotros vamos a estar trabajando un poquito más es la parte de detalles, que es el ámbito de repetición de nuestra consulta, donde cualquier consulta que hagamos, vamos a estar apareciendo ahí el grid de datos. Ahí vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer al momento de abrir un Crystal Reports? Establecer una conexión. Para HANA y para SQL es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque Crystal Reports tiene varias conexiones. La de HANA, vamos a utilizar la conexión ODBC, RDO.
la cual es un sistema de conexión, como dice aquí el nombre, Open Database Connectivity, y sirve para cualquier tipo de base de datos. Esta ODBC es como el conector universal, ya sea para Access, para SQL, ahora para HANA. O sea, cualquier tipo de base de datos la podemos conectar con ODBC. ¿Por qué no lo hacemos con SQL también? Porque Crystal al momento de salir tiene un tipo de conexión que está creada por Microsoft y obviamente tiene conexión directa con SQL porque es de Microsoft. Entonces para HANA vamos a utilizar la ODBC, la cual simplemente vamos a cargar una cadena de conexión de un driver que ya viene precargado en todos los usos de todas las personas que tenemos HANA. Entonces no es necesario ya instalar nada, simplemente vamos a agregar una cadena exactamente igual a esta. Vamos a cargar el driver HDBO DBC32, nombre de nuestro server, el nombre de nuestra base, y después nos va a pedir las credenciales nada más de nuestro server, nuestro usuario y nuestra contraseña de system. Vamos a hacerlo si gustan. Aquí tengo una conexión a una base de datos en HANA. Vamos a abrir nuestro Crystal Reports y vamos a abrir un reporte en blanco. Lo primero que me pide, siempre como les comento, es hacer una conexión nueva. Vamos a tomar una, por ejemplo, esta de la base que tengo aquí de la chocolatería. Si se dan cuenta, ya tiene el driver precargado, pero pues vamos a hacer uno nuevo. Vamos a entrar aquí a nueva conexión. Vamos a seleccionar nuestra conexión ODBC. En la parte final viene la cadena de conexión que vamos a estar utilizando. Y vamos a pegar nuestra cadena de conexión. El mismo driver, el nombre de mi server, que es ese HANA V1. La mayoría de ustedes tienen el server HANA V1 así tal cual. Y el nombre de una de las bases de datos que vamos a estar utilizando. Después nos va a pedir el nombre otra vez del servidor, el usuario system y la contraseña. Ok. Una vez que abre ya nuestra conexión, ya nos va a permitir realizar una conexión con diferentes tipos de datos que vamos a ver más adelante, ya sea por agregando un comando, agregando de cualquiera de nuestras bases un store procedure o directamente seleccionar tablas del esquema o base de datos. A partir de aquí, vamos a continuar en SQL, pero es exactamente lo mismo el hacer, ya después de la conexión, es exactamente lo mismo lo que vamos a hacer en SQL que en HANA. Igual si nos da tiempo, al final hacemos un pequeño ejemplo para que veamos que funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una aplicación externa, que en este caso es Crystal Reports. Lo único que cambia en sí es la conexión. Entonces, vamos a pasarnos ahora al Crystal de SQL. Segundo. Ok. Como les comentaba, la conexión a la base de datos SQL va a utilizar una conexión OLDB, Object Linking for Database, tipo ADO, Active Data Objects, y es desarrollada por Microsoft y obviamente contiene una conexión directa con Microsoft SQL. En este caso no lo hacemos por ODBC porque no tenemos precargado el driver necesario para conectarnos con SQL. Sin embargo, ya existe una conexión directa de OLEDB con el native client de SQL. Sí podríamos también conectarlo por ODBC, pero tendríamos que descargar algún driver externo
de la página de Microsoft para que nos permita conectarnos. No es necesario porque ya lo tenemos la conexión directa, entonces vamos a utilizar esta. Y en HANA, como ya sabemos que es un sistema externo, el SUSE viene precargado con este driver, que es lo que les comentaba. Entonces, vamos abriendo nuestro reporte en la versión SQL. Lo primero que vamos a hacer es una conexión de datos. Entonces, como les comentaba, vamos a abrir una nueva conexión de tipo OLEDB Adobe y vamos a seleccionar el driver de SQL Server Native Client. Vamos a dar siguiente y aquí ya nos va a pedir los datos, mismos datos que vimos en HANA, el nombre del server, usuario, contraseña y la base de datos. Entonces voy a poner el nombre de mi máquina. El usuario de la base de datos, en este caso es LSA, la contraseña, y ya nos va a estar mostrando las bases de datos. Voy a usar mi base demo de pruebas y vamos a hacer la conexión. Listo. Ahora que ya tenemos la conexión, al igual que en HANA, nos va a mostrar exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que diferencia en HANA? En HANA, cuando haces la conexión, te aparecen todos tus esquemas, todas tus bases de datos. Aquí, como nos da la opción de seleccionar previamente la base de datos, pues nada más nos muestra la base de datos a la que queremos estar accediendo. Pero es exactamente lo mismo. Nos da la opción para agregar un comando y en la base de datos nos aparece las tablas. Perdón, es aquí. Las tablas y la posibilidad de agregar un stored procedure, una vista o las tablas directamente. Entonces, les comento, es exactamente lo mismo. Ok. Denme un segundito para abrir el SAP y mostrarles el siguiente ejemplo, que va a ser la modificación de un reporte nativo o estándar. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar un reporte nativo de SAP y para este ejemplo vamos a agregar un campo de usuario, que normalmente lo que ustedes nos llegan a pedir es cuando ustedes agregan un nuevo campo que no se agrega en automático en nuestro layout, de nuestro informe. Hay que crearlo en SAP, posteriormente agregarlo a nuestro reporte. Entonces, para este caso, yo creo un campo en el documento de entrega que se llama tal cual horas de entrega. Y vamos a poner acá el SAP. Vamos a irnos aquí al módulo de ventas, entregas. Y voy a agregar nada más un documento. Ok. Tenemos por aquí el campo de entrega, que es la hora real de la entrega, tal cual. Tenemos una hora interna, que es la hora del sistema cuando queramos la entrega, pero por si alguna razón quisiéramos saber la hora en la que realmente se entregó el producto. Ok. Si nosotros vamos aquí en la parte superior en diseñador de layout, vamos a ver que tiene solamente reportes del sistema. En este caso tiene por defecto, como lo estamos viendo aquí, marcado,
el reporte de nota de entrega de clientes de Crystal Reports. Entonces, si nosotros vamos a la previsualización preliminar, nos va a mostrar el que tenemos por defecto, que viene siendo el reporte de Crystal. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar acerca de la fecha del documento, le vamos a poner la hora de entrega. Como les comentaba, el sistema nos permite, aquí en la parte superior izquierda, exportar el informe. Y lo vamos a exportar. Vamos a poner aquí 2. Y posterior, pues lo vamos a abrir. Aquí lo tengo. En nuestro Crystal Report. Entonces, ahorita voy a cerrar esta conexión. No la terminé para que nos permita abrir el Crystal Report porque ya va a traer una conexión precargada. Ok. Este tipo de conexión que vamos a ver a continuación, el que hace normalmente los layouts nativos de SAP, es una conexión en base a tablas, que la vamos a ver ahorita. Vamos a ver aquí base de datos, asistente de conexión. En la parte del lado derecho nos muestra cómo está extrayendo los datos. Si se dan cuenta, extrae por tablas. Son tablas del sistema que están dentro de la entrega y los vínculos entre estas tablas los hace directamente en la aplicación Crystal Reports. Esta es la forma de trabajar de los reportes nativos. Es por eso que en veces es un poquito más complicado el agregar tablas externas o hacer uniones con otros documentos, porque tenemos que ajustarnos a cómo están trabajando los reportes nativos de SAP, que están modificados de tal forma, están creados de esta forma para que tengan una fácil actualización, entre comillas, para los campos que vienen ya dentro de esta ventana. Cuando son externos es cuando se nos complica un poquito más porque tenemos que seguir esta parte. Cuando son datos internos, en automático, como estamos leyendo datos de la tabla, si yo, por ejemplo, quiero agregar mi campo de hora, sé que está en mi tabla ODLN, porque lo veo aquí en la parte inferior, le doy visualizar, información del sistema, veo, ok, mi campo se llama U-hora, viene de la tabla ODLN, que lo vemos aquí abajito, en la parte inferior izquierda. Entonces me voy a mi Crystal Reports, voy a la ODLN, y en la parte final, si se dan cuenta, en automático lo trae. ¿Por qué? Porque lee toda la tabla. O sea, cada vez que nosotros entremos a este reporte, si yo agrego un campo nuevo, en automático ya va a venir este campo, porque me está leyendo la tabla completa. Que ahorita vamos a ver la diferencia con un store procedure o una consulta, en donde sí tenemos que agregarlo manual. Entonces, esta sería una de las ventajas de utilizarlo así, de leer las tablas. Pero también, si se dan cuenta, aparecen todos los campos del reporte. Entonces también se vuelve un poco cansado o un poco difícil de encontrar los campos. SAP lo hace de esta forma porque, pues, tal cual, por si necesitamos cualquier campo, ya vienen precargados. Entonces, tal cual, vamos a agregar aquí el campo de hora. Y aquí hay algo interesante. Si se dan cuenta, yo agregué aquí en SAP un campo de hora en formato de hora. ¿Por qué? Vamos a abrir otra vez la entrega. Esto tiene más que ver con el deber ser, pero también podemos agregarlo de diferentes formas. Este es un campo de hora, pero pudimos haberlo agregado como un campo de texto y nosotros teclear tal cual no sé, 23, 2.15. Por ejemplo, ya si se dan cuenta, no me lo cambia a un formato de AMPM.
que es este formatito. También nos minimiza errores porque pues no podemos agregar más caracteres de los que son y no podemos agregar una hora inexistente. Entonces por eso lo agregué así. Pero ¿cuál es el detalle? Internamente me lo guarda como lo que estamos viendo en Crystal Reports. Un número de 4 dígitos, que fue el que yo tecleé, 2315. Ok, entonces aquí tenemos dos opciones. Agregar otro campo que no tenga todos los beneficios que tiene la hora, que estamos viendo en SAP, y tal cual teclearle 23.2.15, que se guarde así y solamente jalarlo desde nuestro Crystal Report. O esto, a lo mejor es un poquito ya más avanzado, pero lo vamos a hacer así súper rápido. Vamos a crear una fórmula tal cual que se llame hora, nada más para cambiar este formatito. Y ya me voy a ver a lo mejor muy tipo espacio de cositas porque ya voy a tener como las consultas ya hechas, pero ya con calma ustedes me pueden preguntar cómo hacer este tipo de fórmulas. Vamos a agregar esta fórmula que prácticamente lo que hace es dividirme mi número en dos y colocar los dos puntos en medio. Voy a tomar mi campo del informe, mi campo de hora. Y listo, ya tengo aquí mi hora con el formato. Entonces a lo mejor vamos a agregar aquí, vamos a copiar el formato que tiene esta fecha, vamos a pegar al de horario. Ya los cambios estéticos y todo lo que tenga que ver con la estética del informe, si se dan cuenta, son herramientas muy parecidas a como hemos estado utilizando Word, Excel, PowerPoint, cualquier herramienta de Microsoft. Vienen exactamente lo mismo. Podemos cambiar formatos, podemos cambiar tamaños, fuente. Si le dan clic derecho, le dan dar formato al campo. Aquí nos da todas las opciones de párrafo, de fuente, de color, de bordes, letras, todos los que ya conocemos. Pero prácticamente así ya estaríamos agregando un campo nuevo a nuestro reporte. Más adelante, cuando hagamos otro de los ejemplos, les voy a enseñar cómo cargar estos reportes que modificamos. Lo vamos a guardar, vamos a decir que sí. Y listo. Ok, como les comentaba, tenemos diferentes orígenes de datos. En este caso que acabamos de ver de los reportes nativos, vimos la parte donde se agregan tablas y donde hacemos los vínculos directamente en Crystal Reports, que es la imagen que vimos ahorita y que vimos hoy también en Crystal Reports. Existe también el poder llamar los datos directamente desde una consulta, y los vínculos obviamente se van a hacer en la consulta, o a través de una vista o un store procedure, que igual que la consulta, porque es exactamente lo mismo, pues los vínculos se harían en esa parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Vamos a ver la creación de un informe a la medida por medio de un store procedure. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, yo tengo ya ahorita precargado, un segundo, voy a abrir la aplicación, un store procedure que vamos a utilizar para crear un informe. Es muy importante que diferenciemos que existen informes y layouts. Un informe, tal cual, lo podemos visualizar desde el menú del sistema
y lo podemos ejecutar sin necesidad de que exista un documento abierto para ejecutarse, que a diferencia de un layout, viene siendo lo que conocemos como un formato de impresión. Necesitamos que esté un documento abierto, una entrega, una factura, una nota de crédito, para que en base a ese documento se pueda crear nuestro layout o nuestro formato de impresión. Entonces, ¿qué vamos a agregar ahorita? Un informe que no necesita de un documento, sino que vamos a entrar desde el menú, vamos a ejecutar nuestro informe, nos va a pedir probablemente parámetros, puede ser con parámetros, sin parámetros, y se ejecuta. Entonces, denme un segundo, voy a abrir el Store Procedure para que lo vean nada más. Y ahorita lo vamos a agregar en Crystal Report, vamos a ver cómo nos aparece en automático. Ok. Yo aquí tengo mi aplicación de SQL. Tengo aquí mi base demo. Vamos a ir a Programmability, Store Procedures. Y como les decía, yo previamente cargué un Store Procedure que se llama Inventarios al Día. Entonces, esto, como les digo, yo ya lo tengo hecho, pero la idea es que ustedes sepan cómo hacer las conexiones y ustedes con los mismos reportes que ya tienen, cómo agregarlos. Yo tengo este reporte de inventarios al día. Tiene 3 parámetros, que es la fecha en la que se va a ejecutar el inventario y de qué artículo a qué artículo. Y aquí ya viene todo el código. Entonces, vamos a irnos ahora a Crystal Reports. Vamos a quitar esto, vamos a hacer uno nuevo. Y vamos a utilizar la conexión de procedimiento almacenado. Entonces, al momento de yo darle aquí en el demás, me van a aparecer los mismos store procedures que vimos ahorita. Parecerían si estuviéramos en HANA en la misma ruta, que es en el esquema y luego en store procedures. Y vamos a buscar nuestro reporte. Y lo primero que hace, como detecta que es un reporte que lleva parámetros, para poderme crear una vista preliminar de los datos, me está pidiendo que yo le introduzca datos. Si no, sí lo va a abrir, pero me lo va a abrir en blanco. Entonces, yo le voy a decir que sea del día de hoy. Y la vamos a poner de parámetros, vamos a quitar que sea nulo. Vamos a decir que sea de la A a la Z. Para que me muestre todos los artículos. Entonces, ya se agrega. Si se dan cuenta, aquí ya no se agregan todas las tablas que tiene mi Store Procedure. Simplemente se agrega el Store Procedure como tal. Vamos a dar finalizar. Y ahora, en campos de base de datos, me aparece mi Store Procedure y solamente me van a aparecer los datos que yo di de alta tal cual en mi consulta. Mi consulta final nada más tiene estos campos: código, almacén, inventario y los almacenes. Bueno, aquí están los almacenes. Entonces es simplemente lo que me va a mostrar. Como es dinámico, pues me va a mostrar 5 almacenes que son los que tengo yo en mi base de datos demo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí en la parte de diseño. Podemos dejarle esa fecha ahí y vamos a comenzar a construirlo. Entonces, nos vamos a pasar primero el código. Vamos a pasar aquí a detalles. Si se dan cuenta, y esto es importante a la hora de construir nosotros nuestros reportes, y lo vamos a ver más adelante en el de consulta, pero de una vez se los comento. El nombre que nosotros tengamos para cada uno de nuestros campos que le pongamos, se va a agregar automáticamente a nuestra cabecera. Se agrega en automático un campo de texto con el nombre. Claro que lo podemos modificar, lo podemos eliminar si no nos gusta, a lo mejor, o lo queremos modificar, que no queremos que se llame inventario final así pegado, pues lo borramos y lo cambiamos. Pero esto nos puede ahorrar tiempo, porque si lo hacemos como lo estábamos viendo
de la forma en la que la hace SAP, que es directamente de las tablas, nos va a traer los nombres internos. Entonces, eso, pues tendríamos que estar renombrando cada uno de ellos. Aquí vamos a dejar un poquito de espacio. Ok. En la vista previa, vemos cómo ya me aparece los datos de los parámetros que yo le mandé. Vamos a darle un poquito más de formato. Dejar un poco de espacio entre cada uno de los ámbitos de repetición, para que sea un poquito más legible. Se dan cuenta, ya me aparecen los artículos, su inventario final, y aquí aparece ya cuánto tiene el almacén 1, cuánto tiene el almacén 2. Okay. Tengo 1028, 100, y aquí está la sumatoria de los dos. Por ahí habrá artículos que sí tengan en los almacenes 5, 4, 3. Por ejemplo aquí, 88. Entonces, así vamos a empezar a darle un formato. Les comentaba de los diferentes ámbitos en nuestro diseño. Vamos a agregar por aquí que sería una imagen, un pequeño logo. Vamos a agregar el logo de la empresa. Les mueve un poquito, pero pues lo hacemos más pequeñito. Digo, toda esta parte de modificación es exactamente lo mismo que venimos usando en cualquiera de las herramientas que anteriormente hemos utilizado. Y van a ir, si lo van utilizando, se van a ir dando cuenta que tenemos nada más me ayudan hay alguien que tiene el micrófono prendido. Y bien, con Alfredo. Listo, gracias. Sí, porque ya se estaba escuchando mucho ruido. Hay varias herramientas que ya son las conocidas, que en base a cuando lo vayamos utilizando, pues los vamos a ir descubriendo. Entonces, pues es cuestión también aquí de práctica, ya sabiendo cómo hacer la conexión, cómo agregar una consulta, un stop procedure, de cosas que ustedes ya han hecho anteriormente. Se nos va a hacer un poquito más fácil poder dar los formatos o la presentación que nosotros queramos a cualquiera de nuestros. Y por ahí más o menos va agarrando forma. Se dan cuenta, lo agregué yo en el encabezado de página para que aparezca en cada una de mis páginas. Si yo hubiese agregado algo en el encabezado del informe, voy a agregar la fecha, no sé, aquí en el encabezado del informe, dejar así. Simplemente la fecha va a aparecer en el primero, y ya en los siguientes hojas del documento, pues ya no me va a estar apareciendo. Es lo que les mencionaba de las diferentes capas que tiene nuestro reporte de Crystal. Además de las que ya vienen precargadas o preestablecidas, que son las principales, nosotros podemos agregar más capas, pero eso pues ya ustedes lo estarían investigando. Si se dan cuenta, podemos estar insertando líneas. Por ejemplo, si yo quisiera este ámbito de repetición tener otro más, que es lo que hemos visto, por ejemplo, con algunos de ustedes que utilizan en sus artículos utilizan lotes. Es cuando vemos un pequeño ámbito de repetición que viene en los artículos, y abajo le agregamos otro ámbito de repetición para que estén todos los lotes a lo mejor a los que pertenece, o los números de serie. Entonces podemos agregar como subcapas a nuestros reportes. Aquí es importante mencionarles, ahorita vamos a cargarlo a SAP, así como está.
Es importante saber que los campos de fórmula, si yo lo agregara en este momento, me va a mostrar o qué es lo que me va a pedir al momento de pedir los parámetros en SAP. Yo ahorita no les di un nombre a mis parámetros. Entonces, si yo lo cargara así como está, me aparecería una ventanita en blanco. Es más, lo vamos a hacer y lo vamos a modificar después. Lo vamos a hacer así. Vamos a guardar para que vean cómo aparece. Se va a llamar interés del día. Ok. Nos vamos a ir a SAP. Nos vamos a ir a nuestro menú de gestión de informes de layout. Está en el menú principal, gestión, definiciones, general, informes de layout. Y vamos a seleccionar la opción de importar. Vamos a seleccionar nuestro archivo. Y aquí está, inventarios del día. Aquí es lo que les comentaba. Existen los dos tipos, layouts e informes. En este caso, como no vamos a partir de un documento, vamos a utilizar la opción informe. Si se dan cuenta, cuando yo le doy la opción informe, me aparecen los menús en los que yo puedo agregar este informe, que normalmente es pues en tal cual en la subcarpeta de informes de cualquiera de los módulos. Ya más adelante que agregamos un tipo layout, vamos a ver que aquí nos aparecen los documentos de SAP en los que se puede basar un formato de impresión. ¿Okay? Entonces, para este caso, como es un informe, vamos a decirle que si es el de inventarios al día, pues lo vamos a agregar aquí en inventarios, en informes de inventario. Vamos a dar a finalizar. Y nos va a tomar el nombre por defecto de nuestro archivito de Crystal. Yo le puse inventarios día, tal cual. Ok. Entonces vamos a ir aquí a inventarios, informes de inventario. Y ya me aparece inventarios día. Esto es lo que les decía. Como yo no les di nombre a mis parámetros, o sea, vienen de nuestro procedure, pero el store procedure pues no vienen especificados los nombres, vienen el nombre del campo. Y a lo mejor aquí internamente pues sí puede tener nombre del campo, pero no me dice qué es lo que le voy a solicitar yo. Que de igual forma va a funcionar, pero ahorita les enseño cómo agregarlo. Yo le puedo poner la fecha del día, igual le pongo a lo mejor ahora nada más quiero verlos de la letra A, que sea de la A a la B. Y pues nada más me va a estar mostrando mi formatito que acabamos de agregar y nada más para la letra de artículos de la letra A. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir a nuestro reporte, vamos a irnos a nuestros campos de parámetro y a cada uno le podemos agregar, aquí estoy dando clic derecho, editar y hay una parte que dice texto de petición donde le vamos a agregar qué es lo que queramos que nos pida al momento de mostrar este parámetro. Así tal cual fecha, aceptar, vamos a editar, artículo inicial, y artículo final. Vamos a guardar. Y para modificarlos es exactamente el mismo proceso. Le damos importar, siguiente, seleccionamos nuestro documento, layout, le decimos, perdón, informe, le decimos en la misma ubicación. Si ponemos otra ubicación, obviamente nos lo va a cargar como uno nuevo, pero si lo hacemos exactamente igual, me va a detectar que ya existe este reporte. Y al finalizar me va a preguntar si quiero guardarlo como uno nuevo, a lo mejor una versión 2, o si solamente lo sobrescribo y eliminamos el que ya tenemos. Vamos a dar sobreescribir y ya no lo agrega. Vamos a ir otra vez a informes de inventario. Vamos a informes del día y ya me aparecen estos títulos para los parámetros que quiero ingresar.
Entonces, hay diferentes tipos de parámetros. Si se dan cuenta, el tipo de campo que ustedes agreguen nos va a agregar una particularidad a cada uno de los parámetros. Como es un tipo date para mi campo de fecha, pues me agrega aquí, como en cualquier tipo fecha de SAP, un calendario para yo poder estarlo seleccionando. Entonces, es exactamente lo mismo. Vamos a agregar ahora. Y pues prácticamente, aquí tenemos ya nuestro informe que se basa en un store procedure que tiene parámetros y que como tal es un informe que no se basa en un documento de marketing. Esta es la forma de agregarlo. Y si lo quisiéramos eliminar, por algo nos hayamos equivocado, si vimos uno que no es, desde aquí, desde el gestor de informes y layouts, podemos buscarlo, inventario, informes de inventario. Me aparece aquí inventarios al día. Y también aquí ya nos da la opción de, también es posible, pues, borrarlo. O exportarlo, importarlo, exportarlo para seguirlo modificando. A lo mejor que ya no tengamos el fuente, el principal, o estamos en otra máquina, lo podemos exportar para, igual que los otros, para modificarlo. Entonces también aquí ya me deja borrarlo. ¿Va? Okay. Denme un segundo para abrir la consulta del siguiente ejemplo. Ok, vemos aquí en la presentación lo mismo que les comentaba. Fue una conexión para un informe a la medida por medio de un store procedure. Como les comentaba, este tipo de informes lo vemos en el menú de SAP y contiene casi siempre criterios de selección o parámetros. Ahora vamos a ver un informe a la medida, pero de tipo layout. Estos documentos de marketing, los documentos de marketing de SAP tienen una particularidad a la hora de ejecutar layout de impresión. Esta es que ya vienen con dos parámetros precargados en todos los documentos de marketing, incluso en documentos que no son de marketing, pero que son de las tablas válidas para generar layouts. Tienen dos parámetros internos que se envían desde la ventana activa. Es decir, si se dan cuenta, cuando nosotros queremos mostrar un layout de impresión, tiene que estar la ventana abierta para poder ejecutar este layout. ¿Por qué? Porque nos manda los parámetros para poder buscar ese layout. Tanto el número de documento, que viene siendo el parámetro docKey, que es el número interno, como el tipo de documento o el objeto de documento al que estamos haciendo referencia. Entonces, a diferencia de como lo hacemos con el informe que seleccionamos de un menú, va y lo busca dependiendo la ventana activa. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo mi factura, al momento de estar esta ventana activa, lo que va a hacer, si yo quiero mandar algún formato de impresión, vamos a buscar un documento, igual vamos a dar como ejemplo alguno que tenga más de una línea, porque vamos a hacer un pequeño cálculo. Si yo le doy presentación preliminar, lo que va a hacer es internamente está mandando este número, bueno, no es el 620. Bueno, en este caso sí, pero ahorita más adelante vamos a ver porque lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Pero lo que hace es mandar el número interno de este documento, que es una factura de deudores, para poder ejecutar este layout. Para decir, ok, es la factura de cliente predeterminado y va y busca que sea factura y que sea el número tal. Entonces, no es necesario que nosotros estemos agregando los parámetros cada vez que ejecutamos un documento. Asimismo, si nosotros quisiéramos, esto viene siendo uno del sistema, pero si nosotros quisiéramos hacer uno a la medida, que es
prácticamente todos ustedes, o al menos todos los que tienen facturación electrónica, tienen documentos, o más bien un layout hecho a la medida, que se hace en base a lo que vamos a hacer ahorita en el ejemplo, agregando los parámetros de dockey y Object ID, así tal cual como están, para que los reconozca el sistema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un nuevo informe. Vamos a cerrar estos que tenemos aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer ahora? Como ya tenemos la conexión abierta, vamos a aprovechar eso. Vamos a hacerlo por medio de un comando. Es decir, nosotros podemos teclear, si le damos doble clic, me abre esta pantalla. Podemos agregar tal cual una consulta tipo SQL. Es exactamente lo mismo en HANA y en SQL. Porque HANA, como sabemos, está basado en una sintaxis tipo SQL. Entonces, podemos hacerlo exactamente igual. De hecho, el query que voy a agregar yo ahorita, lo estoy tomando, es un extracto de la facturación electrónica, o lo básico, es decir, sin las personalizaciones que muchos de ustedes tienen, que son campos de usuario. Algunos, como les digo, tienen series lotes. En este momento no voy a agregar ninguno de los campos de código QR, de la cadena y todo lo que lleva una facturación electrónica, porque es una base de datos demo que no tiene ningún timbre fiscal. Entonces nada más extraje de esa misma consulta algunos de los campos. Aquí está. Ok, que vienen siendo los campos del socio de negocio y de facturación. Entonces, aquí vienen separados ya por descuentos, impuestos, total, moneda. Y aquí vienen lo que les comentaba, los vínculos que ya vienen hechos en la consulta. Todos estos joins, left joins, inner joins que vemos aquí, son los vínculos entre las tablas y ya no necesitamos hacerlos como lo vimos en el primero, en el nativo. Y por último, voy a borrar bueno, de aquí les voy a copiar, pero ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo. Como les comentaba, como va a ser un layout que está basado en un documento que esté activo en la ventana, una ventana activa, vamos a crear los dos parámetros. Primero es el Object ID, tal cual, como viene aquí en la presentación, y el dockey. Entonces, el Object ID va a ser de tipo cadena, todo bien. Y te voy a decir cómo, supongamos que esto no estaba aquí. Yo ahorita, para fines prácticos, lo estoy copiando, pero supongamos que no están agregados todavía. Voy a dar crear, voy a agregar el dockey. Puede ser de tipo cadena, puede ser de tipo número. Igual le agregamos número para que nada más acepte tal cual números, porque el dockey nunca van a ver un dockey con letras. Entonces damos a aceptar. Y para agregarlos a nuestra consulta, una vez que lo tengamos, con el formato que teníamos ahorita que borré, vamos a dar doble clic y ya nos agrega este formato de cómo es que solicita el reporte este tipo de parámetros, entre corchetes y con el signo de interrogación para saber que es un parámetro. Le damos a aceptar. Mismo caso que el store procedure, nos pide parámetros. En este caso es el número interno y el objeto. Esto lo han visto varias veces que nosotros nos conectamos para ejecutar los reportes. ¿Qué es lo que hacemos? Okay, tengo esta factura y esta factura es la que quiero ver ahorita en mi presentación preliminar de mi Crystal Reports. Entonces voy a copiar el número de documento y les digo, este es un caso muy particular, pero la mayoría de los casos y más con ustedes, como tenemos varias series, nuestro número de documento es diferente al número interno. En este caso, como tengo una serie primaria, va a ser igual, pero muy rara vez con ustedes va a ser igual. ¿Qué es lo que hacemos? Me voy a ir aquí a herramientas, consultas, generador de consultas.
es exactamente lo mismo, SQL y HANA. Vamos a agregar la tabla con el mismo truco que habíamos visto para saber cuál es la tabla. Pasamos el cursor por alguno de los campos. En la parte de abajo nos viene qué es la tabla OINB. Entonces vamos a agregar la tabla OINB. ¿Qué necesitamos? El objeto que viene ya aquí en negritas y el número interno. Es lo único que necesitamos. ¿De cuál documento? Bueno, si sabemos que es el docnum 620. Entonces, se lo copiamos y ya tenemos lo que necesitamos. El objeto, el número interno del documento 620. En este caso, les digo, es una serie, entonces van a la par y mi tipo de objeto es el 13. Esto nada más para nuestra presentación preliminar, para cuando nosotros estamos modificando. ¿Por qué? Porque recuerden que estos dos parámetros en automático, la ventana activa es lo que le envía, o sea, crearlo. Nada más es en este preciso momento para nosotros al momento de querer modificarlo, tener una presentación preliminar de cómo iría quedando. Entonces sería el objeto el Toki 620 y el objeto 13. Ok. Esto aquí. Ahí. Esto porque no me dejó. A ver si no queda mal. A ver. Pues, no hice nada, no sé por qué marcó eso, pero no me quería dejar ir limpio la presentación. Pero bueno. Listo, se agrega mi comando y le doy aquí finalizar. Y ahora nos va a aparecer en los campos de base de datos todos los campos o columnas que yo agregué tal cual si nos vamos aquí a base de datos, vamos a... Creo que se desconectó. No me... Okay. Si voy aquí a asistente de base de datos, le doy aquí a clic editar. Son todos los que yo agregué previamente en mi consulta. Aquí les quería mostrar el ejemplo que vimos hace ratito de si yo lo dejo así con los nombres nativos, las etiquetas que me va a poner son las nativas. Si yo en el mismo query o misma consulta los renombro, por ejemplo aquí el item code le puse código de artículo, descripción, price, precio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en mis campos de la base de datos de aquí del comando, me van a aparecer con ese nombre que yo les di en la consulta. ¿Se dan cuenta? Todos me aparecen con nombres del sistema, pero aquí me aparecen con los que yo le di. Cantidad, código de artículo, descripción, precio. Entonces, esta es una ventaja de cuando procedure, ir renombrando, ir separando para que también nos aparezcan en el orden que queramos y con el nombre que nosotros identifiquemos para que se nos haga un poquito más fácil a la hora de estar armando nuestro reporte. Entonces, mismo caso que el de la vez pasada, vamos a cambiar la fecha aquí arriba. Vamos a agregar los de ámbito de repetición. Vamos a agregar el código de artículo. Vamos a agregar la descripción. Agregar la cantidad. Se dan cuenta cómo me lo va palomeando. Cada vez que uno de los campos ya está en el informe, me lo palomea para avisarme que ya lo agregué en algún lugar de mi formato. Precio es mi precio antes del descuento y luego mi precio.
Y ya vamos viendo esta de nuestro documento que teníamos en pantalla. Tenía una USB flash drive y una memoria de 4 gigabytes. Ya tenemos la cantidad, precio, lo mismo que estamos viendo en SAP Business One. Aquí como una observación, quiero agregar un campo, no sé, por ejemplo, quiero agregar el total antes del descuento. ¿Qué es lo que pasa? Un segundo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros pasamos el cursor para saber los nombres. Es cuando estamos agregando este es el item code, description. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa si nos ponemos aquí sobre el subtotal? Total antes del descuento. Si se dan cuenta, no aparece ni un nombre y ni una tabla. Esto es porque, de hecho tampoco en estos de acá, porque estos campos vienen compuestos o vienen desde una fórmula. O sea, esto está calculado en base a lo que tenemos en el documento. Entonces, como tal, no existe en la base de datos. Este 405 es una sumatoria de mis totales, pero como tal no hay un campo que se llame subtotal y que nos guarde este campo. Entonces, si nosotros queremos mostrarlo en nuestro layout, tenemos que calcularlo igual que lo hace SAP. Es por eso que cuando ustedes nos llegan a pedir modificaciones con retenciones, con impuestos, con descuentos, nosotros tenemos que entrar, revisar qué es lo que está haciendo SAP. Ok, es una retención, hay que sumarla, es un impuesto, hay que restarlo. Esa misma operación nosotros tenemos que hacerla en Crystal Reports. ¿Por qué? Porque no hay un campo que nos guarde esa información, vienen calculados. En este caso, por ejemplo, el total, sí existe un campo de total, pero como está unido a un campo de moneda, esto ya es una operación, me está concatenando mis 470,000 con la palabra MXP. Entonces, por eso ya no me puede dar como un campo. ¿Por qué? Porque está compuesto, es una operación que ya hizo internamente el sistema. Hay algunos que sí están, hay algunos que no están como el subtotal, que ese sí se calcula la sumatoria y después se hace la concatenación con las siglas MXP. Entonces, esto, por ejemplo, si nosotros lo vemos en Crystal, ok, tengo ya mis totales aquí, quiero ver ahora mi total de línea. Y ese total de línea que nos va a aparecer ahorita, solo un poquito más grande, los vamos a utilizar para agregarlos en una fórmula que nos muestre ese subtotal. Entonces vamos a ir aquí a campos de fórmula. Esto ya es un poquito más avanzado, pero como les digo, son fórmulas que ya hemos utilizado en otras herramientas. Entonces no va a ser tan difícil ya de aprendérnoslas. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a hacer una sumatoria de nuestro campo line total. Entonces vamos a tomar este line total y tal cual, aquí ya vienen las operaciones que podemos hacer. Vienen, para los que sean nuevos, pues pueden irlas revisando cada una de estas funciones y tenemos muchísima información, voy a decir en internet, donde vienen cada una de las funciones, y si no, pues nos pueden preguntar obviamente a nosotros, levantan un ticket y nos dicen, ok, estoy haciendo un reporte, viene tal y tal y tal, ya tengo mis funciones, nada más que por ahí no, me está marcando un error o algo, lo que sea. Entonces es donde ya podemos entrar. Eso sí, si son capacitaciones muy elaboradas, pues ahí vamos a estar ya metiéndonos de lleno a una capacitación personalizada. Para quien quiera ya aprender toda esta parte de cómo crear funciones o crear las consultas de SQL, Store Procedures. Pero bueno, ya hice mi comercial. Entonces, vamos a hacer ahorita la función. Está muy sencilla, es una función matemática. No, perdón, es de... para que vean que ni las uso estas.
Aritmética. Sí, sumas, restas. Ay, no me acuerdo dónde está, pero sí me acuerdo de la función. Es tal cual la misma que usamos en Excel. Si está en español en sumas, si está en inglés, vamos a usar el comando sum. Le voy a dar guardar y cerrar. Y si me detecta un error, no me va a dejar guardarlo. Si está bien, ya me va a dejar crearlo. Ah, ok. Me hizo falta nada más agregar. Para fines prácticos me sirvió no agregar estos dos. Y ahora sí ya tenemos nuestro campo subtotal, el cual lo vamos a agregar aquí en el pie de página. Y bueno, quedó medio feo. Vamos a tener que hacer un poquito más grande este. Ay, Dios, este no era. Este de abajo, para que no nos aparezca tan al fondo. Vamos a agregar un texto, tal cual. Se llame tal. Este le vamos a dar un poquito más de tamaño para que se muestre. Y ya me aparece ahora sí la sumatoria de mis 40,000 más 365,000. Ya me aparece ahora sí, aquí en la parte de abajo. Bueno, ahorita sigue teniendo por ahí un formato medio extraño, pero ahorita lo vamos a cargar. Ok, vamos a agregarlo lo más para que no se vea tan plano, lo mismo de hace ratito. Agregamos nuestro logo, el nombre, que nos mueva todo. Y ahorita ya lo cargamos. Eso es algo importante. De hecho, no sé por qué no lo hice, pero si tenemos un formato que tengamos aquí en otra pestaña, podemos estar haciendo como si fueran pestañitas, les digo, de cualquier otra herramienta, estar haciendo control C, control V y estar pegando. Cuando ya tenemos un formato ya preestablecido, podemos reutilizarlo. Si a lo mejor ya hicimos uno para las entradas de mercancía, a lo mejor, ok, vamos a hacer de salidas de mercancía, reutilizamos el mismo formato y quizá nada más cambiamos el origen de los datos. Decir, ok, no voy a utilizar esas tablas, me voy aquí a base de datos, asistente, le doy modificar, le doy editar comando y a lo mejor si estamos usando las tablas de factura, las cambio por las tablas de entrada, salida de mercancía y podemos utilizar el mismo formatito, obviamente siempre y cuando los campos se llamen igual, que en la mayoría de los campos, más bien de los documentos de marketing, por fortuna sí se llaman igual. Es por eso que podemos reutilizar casi un mismo formato para todos los documentos. Entonces, con que tengamos uno bien hecho, ya con ese, con algunos ligeros ajustes, podemos reutilizarlo para, todos nuestros documentos de marketing. Entonces, es algo que nos viene muy bien. Aquí vamos a usar la herramienta de ajustar selección. ¿Qué me dejó? ¿Por qué no me dejó? Ay, Dios. Ajustar sola. Ok. Bueno, no es el mejor layout, pero para fines de ilustrativos, vamos a dejar así. Pueden agregar cualquiera de los otros campos, a lo mejor que quieran agregar los campos del socio de negocio al que se refiere, pues agregamos aquí el código, creo que venía no me acuerdo de
de qué cliente viene. Machine Corporation, aquí nos agregamos. Bueno, ya a ustedes les darán formatos más presentables. Lo vamos a guardar y lo vamos a colocar como una muestra. En este caso, ya no es necesario colocarles nombres a los parámetros porque estos ya no los vamos a teclear nosotros. Digo, ya la ventana activa se va a encargar de enviarlos y ya nada más al momento de darle a nuestra presentación preliminar no lo va a mostrar. Entonces vamos a ir aquí en la factura. Aquí hay un atajo en la parte de arriba para la ventana de layouts y aquí está el de gestionar layouts. Nos manda a la ventana principal. Vamos a dar importar. Vamos a dar explorar. Y era la factura de muestra. Importante, me voy a regresar. Es importante que nosotros identifiquemos nuestro layout a donde pertenece. En este caso, si se dan cuenta, yo utilicé el atajo que fue abrir desde, ya tenía mi factura aquí abierta, abrí mi layout de secuencia y le di aquí gestión de layout para que me abriera la ventana directamente en factura de deudores. En este caso es una factura de tipo artículos y ya me redirecciona inmediatamente a lo que estoy a punto de agregar, porque es importante, porque vamos a ver aquí en la presentación, no recuerdo si lo agregué. Creo que no lo agregué. No, sí lo agregué. Es importante que en el nuevo layout identifiquemos el ID en la que vamos a asignarlo. En este caso, que es como estábamos viendo en pantalla, tenemos un ID INB20014. Ya los últimos 4 dígitos, ignórenlos, nada más el número de layout en el que va. Pero es el INB2 y en este caso pues fue el layout 14. Pero son estos 4 dígitos los que nos van a permitir buscar. Si nos vamos nosotros a SAP, se dan cuenta que aquí está el 13, el 12, el 11, o sea, estos últimos 4 dígitos nada más nos sirven para enumerar nuestros layouts y las 3 primeros caracteres son para determinar a qué documento pertenecen. Si fuera una factura de servicio, es la INB1, si es una factura de tipo artículos, que es la que estamos viendo ahorita en pantalla, es la INB2. Entonces, al momento de importar, vamos a ir aquí, siguiente, vamos a seleccionar otra vez nuestra factura muestra y en layouts nos van a aparecer todos los documentos con su tipo de informe o ID. En este caso vamos a seleccionar la INB2, que es la factura de deudores de tipo artículos. Vamos a dar finalizar. Y como no existía todavía nuestra base, pues ya no la agregó directo. Factura muestra. Ok. Ya aquí ya podemos cerrar la ventana. Y vamos a cerrar esta ventanita. La vamos a volver a abrir. Y vamos a buscar nuestro documento factura muestra. Vamos a agregarlo como estándar para que solamente al darle clic en previsualizar no lo muestre. O si estamos todavía en fase de pruebas, todavía no queremos cambiarlo para todos los usuarios, podemos decirle que queremos darle aquí en la parte de archivo, previsualizar layout y nos va a decir cuál queremos ejecutar nada más por esta ocasión. Estamos todavía en fase de pruebas. Seleccionamos aquí la factura muestra. Y no sé por qué no carga. Ya está cargando. Y se dan cuenta, yo ya no tuve que mandarle parámetros. Ya sabe que de mi ventana activa, que es la que está aquí atrás, me va a mandar los parámetros de docKey y Object ID para
mostrarme mi formato con los campos que yo agregué. Está mi subtotal. Una coma que se me fue ahí, no sé por qué la dejé. Pero tal cual aquí está ya nuestro formato. Entonces, esta viene siendo la diferencia entre un layout y el informe que vimos hace ratito. Y prácticamente ese sería la presentación, el tema que me gustó, que quería compartirles. Como ya les comentaba anteriormente, temas más específicos, pues ya los podemos ver más adelante, pero con esta herramienta, con el simple hecho de saber ustedes hacer una conexión, identificar el tipo de conexión que quieren hacer, ya con esto ustedes pueden empezar a hacer sus propias consultas, sus propios store procedure vistas o incluso agregar un nuevo campo, como vimos en el primer ejemplo. Y ya, si requieren algo más de apoyo, pues ya sería directamente con nosotros. Ahora sí, ya nos pasamos a la parte de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, ahora ya abrimos en este momento el espacio. Poco nadie. Soy buenísimo explicando. Excelente. Hola, Iván. Mira, tenemos por aquí ya la primera pregunta. Si quieres te la leo para que sea un poquito más dinámico. Rodrigo Adauto y nos pregunta, ¿de dónde podemos descargar el Crystal Reports? Ok, Crystal Reports lo encontramos en la página de SAP, pero necesitamos un usuario ese para descargarlo. Entonces, de preferencia, en cuanto ustedes lo necesiten, nos levantan un ticket y nos conectamos a su server y ahí les dejamos el instalador. Ok, muy bien. A ver, tenemos otra pregunta de Rafael. De la parte de cambiar un campo por otro, ejemplo, es común cambiar el item code por el número de catálogo. ¿Eso cómo se hace? Ok, a ver, vamos a ver si entendí bien la pregunta. Es, por ejemplo, que aquí tengo mi item code, que quisiera cambiarlo por el número de catálogo. Ah, ok. En este caso que tengo un comando, si queremos el número de catálogo, lo que vamos a hacer es en la consulta, en el informe, vamos y buscamos el nombre de nuestro número de catálogo, lo agregamos a la consulta y nos va a aparecer ahora en este listado. Que no recuerdo ese número de catálogo, la verdad, dónde aparece. Pero tal cual, vamos a ver si está aquí. Creo que no. Ese campo sí me pierdo de dónde está. Pero prácticamente es, si nosotros quisiéramos agregarlo en Crystal, se agrega a la consulta. Nos comenta, perdón, que está en socio de negocio. Número de catálogo en socio de negocio. Ok, ya te entendí. Para esto, tendríamos que nuestra consulta, que ahorita no está ligada a la tabla de socios de negocios, tendríamos que entrar a la consulta, clic derecho. Ahorita no tenemos un ligue al socio de negocio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un inner join a la tabla OCRD, donde nuestro campo de código de socio de negocios es igual al código de socio de negocios de la factura. Agregamos esa tabla y una vez que agregas la tabla, ya te permitiría agregar ese nuevo campo. Pero les digo, esto ya viene un poquito más avanzado. Esto ya viene más bien siendo en la construcción del SQL. En lo que nosotros agregamos esa nueva tabla, que es la OSRD de socios de negocio, ya nos va a permitir teclear cualquiera de los campos, incluido el catálogo que mencionas. Sí, listo, ya por aquí nos comenta que sí, que ya está clara esa parte. Tenemos otra pregunta de Marco, nos pregunta, si se hacen varias modificaciones a un layout, ¿es necesario siempre exportarlo y volverlo a subir?
Sí, siempre es necesario. No es como el PLD. El PLD lo trabajamos sobre el mismo SAP, pero el Crystal Reports lo exportamos a la aplicación y obviamente al momento de modificarlo aquí no se carga en automático. Tenemos que volver a SAP y hacer lo que les mostré, importarlo y sobreescribirlo en caso de que queramos, pues nada más actualizarlo. Ok, listo. Bueno, por aquí Humberto Muñoz nos pregunta que si se va a subir el webinar. Sí, este webinar está siendo grabado, se les va a hacer llegar la liga el día de mañana y para que lo puedan revivir por aquí. E igual cada mes, a inicios el primer martes de cada mes les hacemos llegar nuestro newsletter. Ahí podrán ver al final del news, evidentemente, toda nuestra información que vamos a estar compartiendo en ese mes y los entrenamientos, tanto pasados como los siguientes entrenamientos. Entonces, para que estén pendientes de la comunicación que les hacemos llegar. Y por ahí nos pregunta otra duda. En su máquina, al correr la versión de SAP 64 bits, no deja correr los informes y arroja un error. ¿Será que falta instalar algo, Iván? ¿Lo puedes asesorar? De 64. Tendríamos que revisar directamente en tu máquina porque yo, por ejemplo, estoy utilizando ahorita SAP de 64 bits, como puedes ver en la presentación, y si estoy utilizando y no necesité nada externo. Como si es SQL, probablemente necesitamos instalar algún controlador o probablemente algún conector de Microsoft. Entonces, no, propiamente de SAP no necesitamos nada, pero probablemente si lo ejecutamos y vemos el error, vamos a identificar cuál conector te hace falta a tu máquina de Microsoft para instalarlo. Nada más ahí ayúdanos con un ticket y ya con eso te ayudamos. Ok, si es HANA, es mismo caso, porque recuerda que corremos los clientes en Microsoft, no lo corremos sobre Linux. Entonces, es exactamente lo mismo. Súper, bueno. Romy también nos pregunta que cuando se cambia la versión, ¿hay que hacer algún ajuste en los Crystal? No. Normalmente cuando nosotros hacemos una actualización, solamente en el caso muy raro que en la actualización de SAP, alguna de las columnas o alguna de las tablas se haya modificado o alguna columna haya desaparecido, cambiado de nombre, lo que puede pasar es que a lo mejor nos aparezcan campos vacíos, pero eso sobre la marcha lo podemos, lo identificamos, decimos, ok, este campo a lo mejor ya no se llama así, cambió, pero como tal siguen funcionando todos los reportes de Crystal. Listo. ¿Alguien más que tenga por ahí alguna duda respecto al tema que le podemos ayudar a resolver? Cristian Estrada por ahí nos escribe. Anteriormente, Crystal dejaba importar a SAP desde el mismo Crystal cuando editabas un layout. Ahora lo tienes que exportar y después importar forzosamente. No, forzosamente no. Yo ahorita para fines prácticos instalé esta versión de Crystal, pero sí se puede configurar como tú mencionas, incluso así como tú lo manejabas, o más bien como dices que se hacía anteriormente, todavía se puede hacer. Yo lo tenía así en mi máquina, nada más tengo poquito con ella y lo instalé así de rápido, pero sí se puede hacer que sea un poquito más dinámica la conexión, que quede como pregrabada. Y si cambias algo aquí, te lo mande a SAP, nada más que sí hay que configurar esa parte. Listo. Pues bueno, Iván, me parece que son todas las dudas que tenemos al momento. Va que va. Igual si salen, como ya les comentaba, si salen dudas posteriores, ya que empiecen a hacer ustedes sus ejemplos, pues con mucho gusto los atendemos. Claro, pues de nuestra parte no nos queda nada más que agradecer su participación a este entrenamiento. Gracias, Iván, por compartirnos este tema. La verdad yo creo que fue muy valioso para todos y bueno, los esperaremos para los siguientes webinars. Bonito día. Muchas gracias a todos. Hasta luego.